hermanos. Les traigo saludos de la iglesia en Lobos. Anoche me escribe, mi esposa todo el tiempo, por supuesto, mirando todo lo que ustedes transmiten, y me escribió un anciano de nuestra iglesia. Somos 3 los que pastoreamos y lideramos la iglesia, y me dice que estaba siguiendo también la conferencia y muy agradecido. Así que la verdad, yo quiero animarles y decirles que esta es la segunda conferencia, pero realmente Dios les está usando, hermanos. Este esfuerzo que ustedes hacen con tanto afecto, tanto cariño, con tantos detalles, sí es realmente de impacto. Acá han estado ustedes, el pastor Cristian les enseñará, les explicará de dónde y quiénes vinieron, pero yo desde afuera viendo, realmente pienso que esto tiene un valor enorme, que no lo podemos calcular nosotros. Lo que se ha escuchado acá durante 2 días seguidos de todos los oradores, con convicciones sólidas, firmes, bíblicas, sanas, qué precioso, qué maravilloso. Y para mí lo maravilloso es, porque nuestra iglesia es muy similar a esta, que Dios nos puede usar siendo tan débiles, como dice allá en Apocalipsis, ¿sí? Que tenemos poca fuerza, pero Dios ha abierto una puerta delante nuestro que nadie puede cerrar. Y qué hermoso, para mí es tan hermoso, tan valioso que personas como ustedes, como los miembros de nuestra iglesia, lo mismo, como nosotros, seamos de alguna manera, sea patente para nosotros que somos parte de algo enorme, algo glorioso, algo eterno. Que eso es precioso, que vivamos nuestra fe, nuestra vida cristiana siendo conscientes de que somos un granito de arena, pero en algo realmente que tiene un valor incalculable. No hay nada más hermoso, más valioso en este mundo que servir al Señor y ser usados por Él para edificar su reino, un reino eterno que nadie puede destruir. Y ustedes son parte de eso, y eso es precioso. Sí, me siento yo privilegiado, me imagino, por supuesto, Iván dirá lo suyo, pero de que nos inviten a ser parte de lo que ustedes están haciendo, lo que Dios está haciendo a través de ustedes. Y que seamos también parte de eso es realmente un gozo, un privilegio. Y también nos hace sentir unidos, que seamos, aún siendo de diferentes países, en la misma causa, que es hermosa, maravilloso, precioso. Dios nos ha puesto en un momento histórico, único, donde están sucediendo cosas, por supuesto, se está derrumbando todo el mundo occidental, como lo conocimos, se está derrumbando, con todas sus certezas, ¿verdad? Y la iglesia, por supuesto, también está ante grandes desafíos. Pero ahí hay un remanente, siempre lo hubo. Y qué hermoso saber que somos de ese remanente. Y eso nos llena de gozo, por supuesto, es un privilegio, pero también una responsabilidad enorme. Para estar a la altura, digamos, del tiempo en el que vivimos y darle para adelante y negarnos a nosotros mismos. Y también es un tiempo donde el entretenimiento parece que se ha filtrado en todas las áreas de la vida. La gente vive para disfrutar. Lo único que importa ahora es disfrutar, pasar la bomba, pasarla bien. Y nosotros como iglesia, ante semejante oportunidad, tenemos la tentación enorme a pasar la bomba también. ¿Sí? Porque es tan lindo el mundo que Dios ha hecho para nosotros, tan hermoso. Estamos en un momento de tanta afluencia económica, material, que aún teniendo necesidades, pero la verdad estamos mejor que todas las generaciones que nos precedieron, todas. Y podemos, teniendo nuestra entrada al cielo asegurada, podemos descansar, ¿verdad? Soñar con la hamaca paraguaya y el trago de piña en la mano, entre 2 cocos, ahí entre dos palmeras, y que sea toda esa nuestra expectativa de la vida, y no puede ser. ¿Sí? Que el Señor nos aliente, nos inspire a ustedes, a nosotros en Argentina, a los hermanos en Villarrica, a seguir adelante y que darnos cuenta que este es nuestro tiempo, nuestro momento, que Dios nos quiere usar a nosotros. ¿Sí? Un saludo extenso porque lo voy a conectar con lo que vamos a ver hoy. Abran por favor la Biblia en 1 Timoteo, capítulo 3. 1 Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 16. Le llama en nuestra Biblia el misterio de la piedad a esta porción. Es una unidad de pensamiento, un párrafo. 1 Timoteo, capítulo 3, versos 14, 15 y 16. Dice así la palabra de Dios. Esto te escribo
aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es el texto, por lo que estamos leyendo aquí, central en toda esta carta que Pablo escribe a su discípulo Timoteo, porque acá explica por qué le escribe. Nos está dando la razón de por qué decidió Pablo escribir esta carta. Él tenía deseos de ir a verlo, pero por las dudas si se tardaba, había algo urgente que no podía esperar a que Pablo llegara. Y es lo que escribe en esta carta. Esto te escribo, estas cosas que escribe Pablo. Y esto, ahora lo vamos a desarrollar, pero esto que escribe Pablo, esto, se refiere a lo que escribió antes, capítulos 1, 2 y 3, especialmente capítulos 2 y 3. Y asombrosamente, estas cosas que escribe Pablo tienen que ver con asuntos prácticos de la iglesia, con asuntos de orden, de cómo debe manejarse en la iglesia, el asunto de la oración en la iglesia, cómo deben orar las personas en la iglesia, cómo debe la mujer comportarse dentro de una iglesia. Y especialmente cómo deben los líderes de la iglesia ser, cómo deben calificar, cómo deben ser irreprensibles tanto los ancianos como los diáconos. Y eso es lo que es urgente para Pablo, ordenar asuntos, digamos así, cotidianos de la iglesia, asuntos de orden, que no tienen que ver tanto con la teología profunda, digamos así. Pero Pablo considera que esto es tan, pero tan importante, que no puede esperar a que él llegara. Entonces le escribe a Timoteo y le dice que esto es tan, tan importante, que si la iglesia no se maneja de una manera ordenada, puede afectar su razón de ser, que es la proclamación del Evangelio. Una iglesia que es una iglesia que no se conduce de acuerdo a la conducta que Dios establece. Las cosas no se hacen en el orden que Dios estableció. Afecta su razón de ser en este mundo. Afecta su razón de ser. Y eso es lo que está diciendo acá Pablo. Una iglesia local comienza, de alguna manera, comienza a perder su razón de ser por estar en este mundo, cuando se conduce de una manera desordenada. Claro, uno lo dice en comparación con la falsa enseñanza, en comparación con, con las grandes doctrinas de la fe, con las cosas tan maravillosas que Dios nos manda hablar. Realmente no será exagerado poner a la par de semejante mensaje los asuntos que tienen que ver con la manera en que nos conducimos. Bueno, para Pablo no es exagerado. Y nos vamos a dar cuenta en este pasaje que justamente para Pablo está en juego. Esto sucede en una iglesia en la ciudad llamada Éfeso. Timoteo está en la iglesia de Éfeso. Pablo estuvo 2 años en la iglesia de Éfeso. Comenzando en la iglesia de Éfeso. 2 años. Comenzó esa iglesia y al tiempo, Pablo cuando se despide de los ancianos de Éfeso, 12 años antes de escrito esto, tenemos el episodio ahí en Hechos capítulo 20, cuando Pablo se despide de los ancianos de esta iglesia. Y les avisa Pablo, les avisa que de entre los ancianos de esa iglesia van a salir personas que van a destruir el rebaño. 12 años antes, pasaron 12 años. Y Pablo le escribe a Timoteo, y ahí le dice a Timoteo, ¿sabes qué? En esa iglesia hay líderes que no deberían ser líderes. Hay líderes que hay que sacarlos de ahí. No califican, no llevan una vida ordenada, no son personas realmente respetables, honorables, admirables. No son ejemplos. Y si no se quitan esos líderes de ahí, el mensaje de la iglesia se va a afectar. Cuando no nos conducimos ordenadamente en la iglesia, afecta todos los asuntos de la iglesia. En primer lugar, por la naturaleza de la iglesia. La naturaleza de la iglesia exige una conducta ordenada. Noten cómo dice aquí. Dice, comenzando, esto te escribo.
aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, sentido de urgencia ahí, ¿ven? ¿Para qué si tardo? Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La naturaleza de la iglesia es la casa de Dios. La casa de Dios. No es un club, no es un grupo de amigos que nos juntamos porque tenemos cosas afines. Es la casa de Dios. Y por eso lo que se hace en la iglesia es algo sagrado, es algo delicado. La naturaleza de la iglesia exige una conducta ordenada. Eso es lo que está diciendo. La salud del evangelio depende de que la iglesia, en la iglesia se hagan las cosas como Dios manda, porque la iglesia es la casa de Dios, la familia de Dios. A menos que las personas en Éfeso pusieran las cosas en orden, dejaran de pecar, el evangelio en la ciudad de Éfeso se dejaría de predicar y la gente dejaría de creer. Bueno, la iglesia debe aceptar, la iglesia de Éfeso, las enseñanzas de Pablo. Pablo le escribe a Timoteo. Presumimos nosotros que todas estas cosas que escribe Pablo a Timoteo ya las sabía, pero Pablo decide mandarle una carta como un documento que dé credibilidad a este hombre Timoteo, que lo tenían en poco porque era muy joven, demasiado joven. Lo menospreciaban un tanto. Por eso Pablo dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Así que entendemos que Pablo pone en las manos de Timoteo una carta como esta para que Timoteo tenga autoridad apostólica también, para decir a un hombre de pronto mayor que Timoteo, a un anciano, decir, usted no califica aquí, usted debe bajarse de ese pedestal, debe salir de ahí, porque usted está dañando el evangelio, usted está dañando la iglesia. Y Pablo está para dar, además de su autoridad apostólica, para dar un peso solemne a estas indicaciones, está escribiendo aquí estos 3 versículos, donde nos habla de la naturaleza de la iglesia. No es cualquier cosa la iglesia. Está dando de alguna manera una serie de argumentos. La iglesia es la casa de Dios. Segundo lugar, la iglesia no solo es la casa de Dios, es la casa de Dios es la iglesia, claro, es del Dios vivo. Ahí vamos a desarrollar. Es pilar de la verdad, es baluarte de la verdad. Proclama el gran misterio de la piedad de la iglesia. Y hasta podríamos agregar un argumento extra que es lo que comienza en el capítulo 4. Hay no solo el mensaje que tiene la iglesia es grandioso, sino las amenazas que tiene la iglesia son grandes también, y las empieza a desarrollar en el capítulo 4. No podemos estar distraídos, no podemos darnos el lujo como iglesia de hacer las cosas así nomás, porque desde adentro de la iglesia mismo salen personas que la quieren destruir. Generalmente en las epístolas pastorales, cuando Pablo dice esto, como comienza acá, dice esto te escribo, esto. Es una manera particular de Pablo, por lo general se refiere a lo que acaba de escribir antes, no lo que va a escribir a partir de ese momento. Por ejemplo, 1 Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, y ya explicó lo que tenía que enseñar. 1 Timoteo 4:11, esto manda y enseña. 4:15, ocúpate de estas cosas. 5:7, manda también estas cosas. Y solo elegí algunos. Pero todo el tiempo hace así Pablo. Por eso nosotros decimos que cuando Pablo dice estas cosas te escribo, se refiere principalmente a lo que acaba de mencionar antes. Podríamos por extensión pensar en toda la carta, porque sigue ordenando asuntos. Después se empieza a hablar de cómo se deben tratar los ancianos, las viudas, etcétera, los jóvenes. Todos asuntos prácticos para resolver. Pero todos esos asuntos prácticos tienen más impacto en el mensaje de la iglesia de lo que nosotros a veces imaginamos. Afectan la credibilidad de lo que dice la iglesia. Y por eso es que después cuando vamos a estudiar de los apóstatas en el capítulo 4, nos damos cuenta que ellos no es que describe a los apóstatas como personas que están dudando de la Trinidad o enseñando cosas evidentemente falsas. Sencillamente con cambiar asuntos de práctica logran meter el veneno
en una iglesia para que la iglesia termine algún día sin ningún tipo de impacto en el mundo en el que vive, o en la ciudad, o en el contexto en el que ministran. La palabra debes, ahí dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de pronto verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Es una palabra muy fuerte, se usa 9 veces en las epístolas pastorales, y se usa para las cosas que son sí o sí necesarias que se cumplan. De las 9 veces, 4 se usan para referirse a lo que deben ser los líderes de la iglesia. Cuando comienza 1 Timoteo, ahí en el capítulo 3, cuando dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, después dice, pero es necesario, es lo mismo, la misma palabra, es necesario, es un requisito, es obligatorio, es un deber que el obispo sea irreprensible. Y lo mismo después, cuando sigue hablando de todos los requisitos de un anciano, de un líder en la iglesia, dice el verso 7, 1 Timoteo 3, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Es un deber. Y así la usa 9 veces. Pero de todas las 9 veces, la forma más intensa, con la carga más pesada es acá, cuando dice, esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte. No es algo optativo, es una orden, esto es urgente. Una lucha porque dicen, bueno, pero Timoteo se estaba portando bien. ¿Qué está diciendo acá Pablo? Lo está retando a Timoteo, si Timoteo justamente lo están enviando para que ponga todo en orden. Los que se estaban portando mal eran otros, los hermanos ahí en la iglesia de Éfeso, algunos de ellos. Entonces traducen de la siguiente forma, y es lo que hace la Biblia de las Américas, para que sepas cómo debe comportarse uno, en una forma más amplia, no como que te escribo para que sepas cómo vos, Timoteo, te tenés que portar, sino cómo debe portarse un creyente, una persona. Es muy posible que se refiera a eso porque, otra vez, asumimos que está incluyendo todo lo que dice en el capítulo 2 de los hombres, de las mujeres, que no deben enseñar públicamente o asumir roles de liderazgo sobre los hombres, la forma en que se debe orar sin ira ni contienda, etcétera, etcétera. Orar por todos los hombres, por los que están en eminencia. Ustedes conocen o pueden verlo después. Entonces es cómo se deben conducir una persona, un creyente en una iglesia. Y lo acepto, yo lo tomo, pero a mí me parece que el énfasis más grande, otra vez poniendo en perspectiva la gravedad de cada asunto, si acá en la iglesia no se ora, si alguno ora con contiendas, si a una mujer de pronto se sale un poquito de orden. Si ponemos en perspectiva todas estas cosas, sin duda, el gran problema en una iglesia es cuando el liderazgo no es calificado, que es el capítulo 3, acá inmediato, el contexto inmediato. Y Pablo le escribe a Timoteo para que sepa cómo establecer en ese lugar el liderazgo, lo mismo que hace con Tito. No estoy minimizando los otros aspectos, de ninguna forma. Todos los asuntos prácticos en la iglesia afectan el testimonio de la iglesia. Pero sin duda, y lo sabemos por nuestra propia experiencia, sin duda cuando una iglesia se equivoca en el escoger el liderazgo apropiado, esa iglesia va camino a desaparecer, a perder su razón de ser. Es algo tan delicado poner las personas calificadas en el liderazgo, que el Señor Jesucristo, siendo como era, sabiendo todas las cosas, no necesitaba que le digan nada, Él sabía lo que había en el corazón de los demás. Él dice que estuvo una noche entera orando antes de escoger a sus 12 discípulos. Y eso sin duda lo hace como un testimonio para nosotros. Cuidado cuando elegís personas para liderar en una iglesia. Tené mucho cuidado. Cuidado. Y eso lo debía hacer Timoteo. Por eso yo tiendo a pensar que cuando dice te escribo para que sepas cómo debes conducirte, es vos, Timoteo. Cuidado, Timoteo. En otra parte le dice no impongas con ligereza las manos sobre nadie. Cuidado con exaltar a alguien, cuidado. Y yo mi triste experiencia como pastor, 27 años,
A mí siempre me ha fascinado la gente que le gusta aprender, porque a mí me gusta enseñar. Y yo he pensado que tal o cual persona era una bendición. Digo, qué bendición, cómo le gusta aprender. Y me fasciné con eso. Y nos encontrábamos para aprender y le enseñaba, le enseñaba, le enseñaba. Y la persona no tenía ni el mínimo deseo de servir a nadie. Pero yo estaba cegado ante mi entusiasmo de que alguien por fin quería aprender cosas realmente profundas. Y el hombre lo único que estaba haciendo era inflando su orgullo. Y algún día, al fin, nos traicionó. Fue un apóstata. Y se fue él y se fueron 8 familias de la iglesia con él. Y yo, de nuevo, si hubiera seguido estos principios que dice acá, no impongas con ligereza las manos sobre nadie. No impongas con ligereza. Cuidado con las personas que exaltamos. Cuidado con las personas que les damos responsabilidad en la iglesia. Cuidado con decir, bueno, el hermano está un poco desanimado, vamos a darle un cargo a ver si se pone las pilas. Nunca, jamás en una iglesia debemos hacer eso. Jamás. Jamás. Es muy serio lo que está en juego. Pablo acá está hablando de cosas muy serias. La iglesia es la casa de Dios. Es la casa de Dios. Y Timoteo debía poner las cosas en orden, ahí lo dejó, dice el capítulo 1. Noten ustedes, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo lo pone a Timoteo ahí para ordenar cosas y para taparle la boca a algunas personas. Decir, ya, bájese de ahí, no, usted no enseña más acá. Acá no puede hablar usted, ya más. Por la doctrina falsa. Pero también el capítulo 3 dice, hey, usted acá no habla más, porque usted no es irreprensible. Ponga su casa en orden primero. Atienda a sus hijos. Atienda a su esposa. Pague sus deudas. Lea ahí capítulo 3. Usted no puede ser nuestro pastor. Usted no puede ser anciano acá. Usted no califica como diácono. Usted está todo el día peleando con su mujer. Usted afecta el testimonio de esta iglesia. La casa de Dios, dice. La razón por la cual Pablo dice a Timoteo que él quiere que haga estas cosas es porque la iglesia es la casa de Dios. La primera de las frases que enfatiza el peso de esta exhortación. Bueno, casa, la palabra oikos en griego, puede significar tanto hogar como casa. Casa en el sentido del edificio como la familia, digamos. Y aquí de nuevo, es una discusión de si se refiere a familia o se refiere a casa, edificio. Como inmediatamente después habla de que es columna, la iglesia es columna de la verdad, algunos dicen, bueno, de pronto hay una connotación del edificio. Sin embargo, en las epístolas pastorales se tiende a hablar de la iglesia como una familia. Familia. Ahí nomás en capítulo 3, cuando habla que el pastor debe que gobierne bien su casa, su familia, sus hijos y su esposa. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Haciendo un paralelo entre la familia mía particular y la familia de la fe. Y después, cuando empieza a hablar de los ancianos, las ancianas, dice que a los ancianos repréndelo como un padre, a las ancianas como una madre, a los jóvenes como hermanos, etcétera, etcétera. Está hablando de esa confraternidad que hay en una iglesia, que es similar a una familia, a un hogar. Y eso, me parece a mí, es lo más apropiado otra vez por el contexto de entender acá que está hablando que la iglesia es la familia de Dios, donde por supuesto Dios es el que manda, es de Dios. Dios pone las reglas, Dios dice cómo se debe conducir. Dios es el que, en definitiva, dirige. Y eso es lo que Pablo está diciendo a Timoteo, por lo cual hay que tener cuidado. La naturaleza de la iglesia demanda que nos manejemos con cuidado, nos conduzcamos en orden. Y no solo dice que la iglesia es la casa de Dios, sino dice la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios, la familia de Dios, donde todos hemos sido adoptados como sus hijos. A propósito, pensar en la iglesia como la casa de Dios o la familia de Dios nos hace también entender bien la naturaleza de la iglesia, que no es una institución burocrática, una institución humana, en el sentido de que, bueno,
vamos asociando personas de acuerdo a sus intereses religiosos o las tradiciones o lo que fuere, sino que Dios es el que va edificando su iglesia. Dios llama a su pueblo a ser parte de su iglesia. Dios es el que atrae a las personas, el que toca nuestro corazón y nos llama con un llamado irresistible para ser parte de su iglesia. Él edifica su iglesia. Y eso es bien, bien importante para, de nuevo, los que lideramos siempre entender. La iglesia es casa de Dios, es de Dios. Y Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Dios no me pide a mí que yo le introduzca personas acá como fuere, como sea. No es así. Es su iglesia. De hecho, si uno mete gente como sea, manipulando, seduciendo, engañando, torciendo, escondiendo, bueno, puede llenar a un montón de personas acá, pero la iglesia de Dios son solamente los que Dios ha llamado. Es la iglesia del Dios vivo. Y cuando en la Biblia se habla del Dios vivo, agárrate. Porque lo hace para otra vez poner un peso a lo que se está diciendo. Ojo con Dios. Dios no es un ídolo muerto. Dios ve, Dios oye y Dios actúa en su iglesia. Dios no va a quedarse de brazos cruzados mientras su casa, su familia o su iglesia es atacada, es destruida o es arruinada. Algo va a hacer. Esa es la connotación aquí. No se va a quedar Dios distraído diciendo, bueno, qué lindo, le están poniendo onda. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Esto le pone un peso enorme. Y eso, cada vez que se menciona en la Biblia a Dios de esta forma, es justamente porque con la connotación de que Dios va a actuar, y va a actuar muchas veces para corregir y juzgar. Pablo, cuando termina 2 Timoteo, hace quizás la exhortación más solemne que tenemos en todas las Escrituras, cuando dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, ¿verdad? Pero de nuevo, noten ustedes cómo se invoca la presencia de Dios. Estamos delante de Dios, Dios está vivo. Y entonces las cosas se hacen con mucho cuidado. La naturaleza de la iglesia demanda que nos conduzcamos con reverencia, con cuidado, en orden. Se usa mucho en el Antiguo Testamento esto, el Dios vivo, el Dios vivo, el Dios vivo, el Dios vivo. Mucho se usa. Y en el Nuevo Testamento, por supuesto, se trae del Antiguo y se repite y se repite. Solo me gustaría, para reforzar este punto, mencionar algunas instancias en el libro de Hebreos, que también había personas que estaban tentadas a abandonar la fe, a tomar las cosas ya no con el mismo celo que lo habían tomado en algún momento. Y Dios, y el escritor de Hebreos invoca de nuevo, ojo con el Dios vivo. Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 13, yo leo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Búsquenlo, búsquenlo. Hebreos capítulo 3, versos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Noten que le hablo a hermanos. Corazón malo de incredulidad, hermanos. Para apartarse del Dios vivo. Estaban tentados algunos de ellos a darle la espalda a Dios. Ojo, hermanos, miren, tengan cuidado. Ojo, decimos nosotros. Mirad es el equivalente. Ojo, ojo. Con querer apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y más tarde, en el capítulo 10 de Hebreos, verso 31, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tremendo. Se usa también en el Antiguo Testamento la frase vivo yo, dice Dios, vivo yo, vivo yo. Lo antepone a una declaración terminante también de juicio. Solo cito dos, en Números 14, 21. Números 14 es un capítulo en la Biblia que te hace poner la piel de gallina. Te estremece, es cuando Dios, después que los espías vuelven
Números 13, dando el informe negativo, el pueblo de Israel empieza a llorar y a clamar para volver a Egipto. Y Dios se enardece en el furor de la incredulidad y les habla de que ninguno de ellos va a quedar vivo. Van a morir todos, salvo Josué y Caleb y todos los que eran menores. Y Dios dice, Números 14, 21, más tan ciertamente como vivo yo, y les va a avisar que los va a destruir a todos. Como vivo yo, Números 14, 21, y ya lo mencioné, y 28, diles, dice Dios a Moisés, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Ellos dijeron, preferimos morir en este desierto. Vivo yo, dice Jehová, que así como ustedes habían hablado, así voy a hacerlo yo. Por eso cuando Pablo dice a Timoteo, te escribo esto para que sepas cómo debes conducirte, le está diciendo, tené mucho cuidado. Tengamos cuidado por extensión, los creyentes, lo que hacemos en una iglesia. No se juega en la iglesia. No se juega. Es la casa de Dios, no es nuestra, no es tu iglesia, no importa si vos pusiste mucho dinero o no, no importa si toda tu familia es la fundadora acá y vos decís, bueno, acá se hace... No, es la iglesia, es de Dios. La familia de Dios y la familia de Dios, perdón, y la iglesia del Dios vivo. En segundo lugar, no solo la naturaleza de la iglesia exige que tengamos una conducta ordenada, sino la función de la iglesia exige que nuestra conducta sea ordenada. Dice que la iglesia griega es columna y baluarte de la verdad. Y ahí nos habla de la función de la iglesia. De nuevo, un asunto serio. No es un club la iglesia. No estamos acá para animar a las personas que están desanimadas con mensajitos de autoayuda, de vamos para arriba, vamos todavía, para hacer obra social, para nada que no sea tan importante como sostener y defender la verdad. Eso es lo que dice acá. Y la verdad en las epístolas pastorales es, sin ninguna duda, es el Evangelio. La verdad es sinónimo del Evangelio. Noten ustedes 1 Timoteo 2:4, un poquito antes, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La iglesia está en este mundo para sostener y defender y proteger el Evangelio. Esa es nuestra misión, esa es la razón de ser de la iglesia. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá, está en juego. En Éfeso estaba en juego la predicación del Evangelio por causa del desorden que estaba pasando dentro de la iglesia. Les iba a afectar la predicación del Evangelio. Bueno, esta frase realmente es quizás la frase más significativa de estas epístolas, las llamadas epístolas pastorales. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Esa es su razón de ser. Sostener y proteger la proclamación del Evangelio. Eso es lo que es. No es que la iglesia está siendo protegida. La iglesia es la que protege la predicación del Evangelio. Eso es lo que es. Y bueno, todas estas exhortaciones, por supuesto, sugieren que esto estaba en peligro en esta iglesia de Éfeso. Es notable, la iglesia de Éfeso es la que más recibió de todas las escrituras, ¿no? Después tenemos 1 Juan, y sabemos que el apóstol Juan ministraba cuando era viejito en la iglesia de Éfeso. Bueno, en 1 Juan no dice que sea la iglesia de Éfeso, pero sabemos por el testimonio de los padres de la iglesia que el apóstol Juan ministró en la iglesia de Éfeso cuando era viejito. Ahí estaba. Y después tenemos en uno de los mensajes a las iglesias en Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso. Se ve que era muy amada por el Señor y ahí siempre estaban. Cuando Juan escribe en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso estaba de nuevo a punto de que Dios quitara, dice, su candelero, su testimonio de ahí. Porque han dejado su primer amor, dice. Aquí debemos frenar un segundo y hacer una explicación técnica que creo que es muy importante. Acá dice que la iglesia es columna y baluarte. En el griego original no hay artículo. No hay artículo. En ningún momento que hay artículo. Siempre, al no haber artículo, eso cambia el énfasis que se está dando aquí. No es la columna y el baluarte. Es una columna y es un baluarte. No es que el Evangelio acá en Vitacura depende de ustedes, y si ustedes un día dejan de estar, acá no hay más Evangelio.
No, no es así. Sería muy arrogante de nuestra parte. La iglesia en Éfeso era una columna, un baluarte del Evangelio. ¿Sí? Cuando personas han interpretado este texto con ese tono tan terminante como es la columna, el baluarte, han errado. Y eso ha hecho uno de los padres de la iglesia llamado Ignacio en el siglo II. Él, inspirado en este texto, conectó por supuesto con lo anterior, que es correcto, y él dijo, bueno, la única manera de que la iglesia sostenga el Evangelio, defienda el Evangelio, es teniendo una jerarquía de liderazgo muy estructurado. Y ellos establecieron las bases, Ireneo y otras personas, un hombre llamado Cipriano y Agustín mismo, para lo que conocemos después como la jerarquía de la que después fue la Iglesia Católica Romana, donde hay toda una estructura vertical rígida, supuestamente porque ellos creen que la Iglesia es la que en definitiva sostiene el Evangelio. La Iglesia es el fundamento del Evangelio, dicen ellos. No es así. No es la Iglesia el único fundamento. No es así. Si la iglesia de Éfeso dejaba de existir, y muchas iglesias han dejado de existir. Muchas iglesias, como dice en Apocalipsis, Dios ha quitado su candelero y se han muerto. Y el Evangelio sigue corriendo, y hasta acá nos ha llegado, y seguirá, porque es invencible, ¿verdad? Es lo que nos dicen las Escrituras. A pesar de que una iglesia falle, la palabra no está presa, dice el apóstol Pablo. El fundamento que está puesto es firme, y nadie lo puede hacer temblar, y damos gracias a Dios por eso. Pero es sí, cada iglesia local, y acá la iglesia también está refiriéndose a iglesias locales, cuando dice cómo debes conducirte en la casa de Dios, la iglesia de Dios viviente, no está hablando de la iglesia universal, está hablando de una iglesia local, la iglesia de Éfeso. Y es notable pensar que cada iglesia local, cada iglesita, cada grupo de hermanos que nos juntamos como iglesia, es una columna y un baluarte de la verdad, precioso. Por eso empecé como empecé, animándoles, hermanos, porque es lo que es. Nosotros somos parte de algo que no lo podemos ni imaginar, lo grande que es. Esta iglesia aquí, tu fidelidad, que cada mañana te levantes, abras la Biblia, hagas tu devocional, ores y procures ser santo y santa para Dios, eso aporta para algo enorme. Fortalece esta iglesia, que te preocupes por ser un buen hombre, trabajador, que sostengas a tu familia, responsable, un marido como Dios manda, un padre como Dios quiere. Hace que esta iglesia sea más sólida, más fuerte y por tanto sostenga mejor la verdad y defienda mejor el Evangelio. ¡Wow! Tremendo. Por supuesto, si eso es cierto, y es cierto lo que estoy diciendo, si eso es cierto para ustedes, cuánto más para los que Dios nos ha honrado poniéndonos al frente. ¡Wow! Tremendo. La palabra columna se usa siempre en el Nuevo Testamento de forma metafórica, en sentido figurado. En Apocalipsis se habla de que las piernas del ángel con el pequeño pergamino, dice, son como columnas de fuego. Por supuesto, en forma figurada, como columnas de fuego. A la iglesia de Filadelfia, Juan le dice que aquellos que soporten los sufrimientos serán convertidos en pilar en el templo de Dios y no van a salir más desde allí, desde ese lugar. La imagen siempre enfatiza algo sólido, permanente, estable, inamovible. Esa es la idea cuando dice que la iglesia es columna de la verdad, columna del Evangelio, es que sostiene el Evangelio, lo afirma al Evangelio. Muy interesante para traer aquí, para dar claridad a este texto, cuando Pablo dice en Gálatas que fue a ver a los líderes de la iglesia de Jerusalén, a Jacobo, Cefas y Juan, que eran, dice, considerados como columnas de la iglesia. Interesante, porque la iglesia, dice acá, es columna de la verdad, pero los líderes de la iglesia son considerados columnas en la iglesia. Porque de alguna manera, si bien lo que estoy diciendo es cierto, que cada uno de nosotros aporta para que la iglesia sea fuerte y sólida, los líderes de la iglesia son las columnas de esa iglesia, son los que son los sostén de la iglesia. De nuevo, por eso es tan delicado poner en el liderazgo a personas que no deben estar ahí. Es como poner una columna rajada, no sé, o mal dimensionada, como poner una viga que en realidad no soporta nada. No va a servir, no va a funcionar.
La iglesia deja de cumplir su función cuando sus pilares se desmoronan y ya no puede ser parte y ayuda en la proclamación de la verdad. Y en este caso estoy hablando de nosotros, los que Dios nos ha encargado de liderar. Por eso es tan delicado. Cuando habla de baluarte, la palabra es muy rara, no se encuentra en ninguna otra parte de la Biblia y asombrosamente ninguna, hasta el día de hoy no han encontrado un solo texto de griego antiguo que tenga esta palabra. No está, no busca, usted busca en los léxicos, no está esa palabra. Y eso ha hecho que se traduzca de distintas formas. Algunos la traducen como sostén, a otros como fundamento y otros como baluarte. Hay un erudito que ha hecho una conexión con una palabra latina y por eso asumimos que la mejor traducción es baluarte, que es lo más similar a una palabra latina que aparentemente tiene conexión con esta palabra. Traducirla como sostén parece una redundancia porque la columna es el sostén. ¿Sí? Lo que haría en ese caso sería reforzar lo que dice columna y baluarte, sería como columna y sostén. Está bien, podría llegar a ser, pero es como una repetición. Traducirla como fundamento o fundación de la verdad es incorrecto porque no es cierto. La iglesia existe por el Evangelio. Dios nos ha llamado a la salvación por el Evangelio, no al revés. La iglesia no inventa el Evangelio. Eso es lamentablemente, de nuevo, el error de estas personas que mencioné, de Ignacio, de Cipriano, etc. La iglesia hoy, católica romana, desde siempre ha creído que ella es la depositaria de la verdad. Ella tiene la capacidad de agregar y de quitar, creyendo que es el fundamento. La iglesia, dicen ellos, como ellos coleccionaron, como la iglesia, no ellos, la iglesia coleccionó algún día los libros de la Biblia, dicen, bueno, la Biblia está sobre la iglesia. El fundamento es la iglesia y encima la verdad. No, es exactamente al revés. Exactamente al revés. Por eso no nos parece apropiado. Lo que está hablando acá es de un baluarte, una defensa, alguien que es custodio de la verdad. La iglesia es custodio de la verdad, es protección de la verdad. Como un muro que se hace alrededor de una ciudad para protegerla. Así es, la iglesia protege el Evangelio. Lo guarda, lo custodia. Esa es la idea. Y de nuevo, por esa razón, esa es la función de la iglesia. Es tan delicado cómo se conduce una iglesia, cómo se ordena, cómo se manejan las personas dentro de la iglesia. La naturaleza de la iglesia entonces exige una conducta ordenada, la función de la iglesia exige una conducta ordenada y finalmente el mensaje de la iglesia exige una conducta ordenada. Porque Pablo ahora dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y cita lo que parece ser un himno conocido por ellos, o parte de un himno. Parece ser que eligió algunas estrofas, porque en realidad en el original no dice Dios, sino dice quién. Originalmente dice quien fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Algunos escribas que fueron pasando los manuscritos introdujeron la palabra Dios, pensando que de esa manera iban a honrar más al Señor Jesucristo. Es claro que habla de Cristo todo esto. Por supuesto, Él fue el que se encarnó, se manifestó en carne, etcétera, etcétera. Pero les pareció un poquito como inferior hablar como de quién. Entonces pusieron Dios. Pero solo es una mención. Espero que nadie confunda esto. Así es. Hay toda una rama de la teología que estudia estos detallecitos y tenemos, gracias a Dios, miles de manuscritos que nos dicen lo que es lo cierto, lo correcto, ¿sí? Y aquí habla de Cristo, pero asombrosamente para introducir este himno es como una muestra de lo que es la verdad que la iglesia defiende y sostiene, el Evangelio. Y en este himno está el Evangelio, claramente que sí. Pero antes de presentarnos el himno, lo introduce de una manera realmente muy peculiar, dice, y grande o indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué llamar a la verdad, a la teología de la iglesia, al Evangelio? ¿Por qué llamarle misterio de la piedad? Se le llama en muchas partes misterio al Evangelio, pero misterio de la fe se le llama. Acá mismo los diáconos dicen que deben guardar el misterio de la fe, un poquito antes nomás. ¿Por qué le llama? Verso 9, 3:9.
¿Por qué le llama misterio de la piedad? Bueno, por lo que estamos hablando. Porque acá de lo que se está hablando no es de doctrina en esta porción, sino de vida práctica. Lo que está diciendo Pablo es que la vida práctica afecta la predicación de la iglesia, afecta el mensaje de la iglesia, la manera que nos conducimos en la iglesia. Y entonces cambia, y esta es una única mención en todas las escrituras, llamándole al Evangelio el misterio de la piedad. Misterio porque es un misterio que Dios nos ha revelado. Eso es lo que es. La palabra misterio en la Biblia no quiere decir algo, qué misterio. No, es la palabra misterio en griego es algo oculto, pero que ahora Dios está revelando, que nos ha dado a conocer. Un misterio que Dios nos está dando a conocer. Cuando dice que grande es este misterio, no es que, qué misterioso, tremendo. No, es que realmente de las cosas que Dios nos ha revelado, esto es lo más asombroso que hay, indiscutiblemente grande. Nadie va a dudar jamás, incuestionablemente. Lo más precioso, lo más grandioso que nosotros hemos llegado a conocer por la revelación de Dios es el Evangelio. Que Dios se hizo hombre y murió en una cruz para salvarte a vos. Eso es... ¿Quién se le hubiera ocurrido? Decimos nosotros. Bueno, a Dios. Por eso Dios lo reveló. A ningún ser humano se le hubiera ocurrido jamás una cosa así. ¿Cómo que Dios se hace hombre? ¿Cómo que Dios, estando en la condición de hombre, se humilla a sí mismo? Se hace un siervo, se es tratado, como dice en una parte, como gusano y no hombre. Lo menosprecian los seres humanos a los cuales Él viene a salvar, lo ningunean, lo maltratan como si fuera una persona despreciable, inservible. Y es Dios. Es Dios. Y cuando parece que lo están por fin sacándoselo encima, aniquilándolo, en ese momento está teniendo la victoria más grande que vino a hacer y estaba todo planeado. Y vos decís, no, ¿cómo es eso? Es grande, grande, el misterio es grande, enorme. No lo podemos ni entender. Y cuando está ahí colgando en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sabemos por lo que nos enseña la Biblia que en ese momento el Señor estaba cargando con los pecados de las personas que Él un día iba a salvar. Y entonces el Padre le da la espalda como algo asqueroso, algo repugnante, abominable, porque Dios abomina el pecado. Y la segunda persona de la Trinidad, Cristo, estaba en ese momento cargando el pecado, no de Él porque no lo tenía, nunca pecó. El pecado para poder entonces un día salvarnos por gracia, como un sustituto, cargando Él en lugar mío, lo que yo debía estar pagando. Y eso es grande, decir, wow, eso es la verdad que la iglesia sostiene, que la iglesia defiende, es el mensaje más maravilloso que jamás un ser humano puede escuchar, único. Nadie, si la iglesia no es fiel haciendo lo que debe hacer, ese mensaje en algunos lugares no va a llegar, nadie lo va a escuchar. Y ese es el énfasis acá. Por eso le llaman misterio de la piedad. Porque es un misterio, hermanos, es un misterio, y ahora lo desarrollamos breve, pero es un misterio que Dios se haya hecho hombre. Es un misterio que Dios como hombre haya vivido como vivió, es un misterio, no se puede entender. Que no lo haya, pero ahí matado, ahí, Cristo mismo cuando era chiquitito, ahí jugando, cuando no lo dejaban, no sé, cuando no lo dejaban patear el penal, ahí lo mataba inmediatamente. No, así no vivió Cristo, todo lo contrario. Vivió una vida asombrosa, murió de una forma asombrosa. Eso es un misterio que se nos revela por la gracia de Dios. Se nos enseña lo que es el Señor y cómo Él al tercer día resucita y asciende al cielo. Todo eso es un misterio. Pero ¿saben qué? También es un misterio que semejante mensaje se ponga en nuestras manos para que nosotros lo divulguemos. Y eso se llama el misterio de la piedad. Porque piedad significa la vida, es la vida tuya y la mía como cristianos que agrada a Dios. Eso es la piedad. Es una vida que agrada a Dios. Y Pablo está hablando acá de justamente eso, de cómo nuestra vida puede afectar este mensaje glorioso. ¿La puede afectar? Claro que la puede afectar. Y por eso elige esta porción del himno, y noten ustedes, y el himno realmente son 2 estrofas, con 3 líneas cada estrofa, para poder entender este énfasis.
las primeras 3 líneas, la primera estrofa, hablan de la obra de Cristo, lo que Cristo hizo. Ese es el misterio. Y las otras 3 líneas, o sea, la segunda estrofa, hablan de lo que nosotros hacemos con lo que Cristo hizo. Y eso es la piedad. ¿Cómo afecta la piedad? Noten ustedes. Dice acá, la primera línea, quien fue manifestado en carne. Por supuesto habla de la encarnación de nuestro Señor Jesús. Recién leíamos Juan 1:14, y ese verbo, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria lleno de gracia y de verdad, etcétera, etcétera. Cristo se hizo carne. De eso habla, de su encarnación, la encarnación de Cristo, la humillación de Cristo, si querés. Una vez que Él se encarnó, que hizo lo que tuvo que hacer, dice en la segunda línea, justificado en el Espíritu, o mejor, la preposición en se puede traducir como por, como un instrumento, justificado por el Espíritu. Y eso se refiere a la resurrección de Cristo, haciendo un contraste entre su humillación y su exaltación. Justificado en el Espíritu, la resurrección de Cristo de alguna manera vindicó a Cristo, eso es lo que significa justificar. La resurrección de Cristo dio de alguna manera credibilidad o valor, autenticó todo lo que dijo Cristo durante todo su ministerio terrenal, todo lo que dijo, que fue cosas increíbles. Yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará jamás en tinieblas. Yo soy el pan de vida. Bueno, todas las cosas maravillosas que dijo Jesús. Todo eso fue vindicado con la resurrección. Porque cualquiera puede decir cualquier cosa. Pero la resurrección, de alguna manera, puso el sello de autenticidad que aún cuando estaba en la cruz diciendo consumado es, realmente consumado fue. Porque Él es resucitado y el Espíritu Santo lo vindica en la resurrección. Dice Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. En la resurrección de Cristo, todo lo que Cristo hizo en su ministerio terrenal recibe su sello de autenticidad, se vindica, se justifica. Y en la tercera línea dice visto de los ángeles. Y eso ya habla de la ascensión de Cristo. La encarnación, la resurrección y la ascensión y gloria de Cristo, la glorificación de Cristo, donde dice que fue visto de los ángeles. La palabra visto es aparecer. El Señor se apareció a los ángeles. Se refiere más justamente a su ya glorificado el Señor, ascendiendo al cielo y siendo adorado por los ángeles. Y aún, prefiero usar el tiempo de otra forma, pero aún aquí tengo mis notas, aún por los mismos demonios, porque aún los demonios, según nos cuenta Colosenses 2:15 y 1 Pedro 3:22, aún ellos, y aún Filipenses 2, que dice, las que están en la tierra y las que están arriba, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Aún ante los mismos demonios el Señor triunfó sobre ellos, los exhibió públicamente, dice Colosenses. Y por eso dice acá, visto de los ángeles. Está hablando otra vez de la exaltación después de haber sido humillado Cristo. La obra de Cristo, en definitiva. Pero ahora empieza la segunda estrofa y dice, predicado a los gentiles. ¿Por quién? Por los apóstoles. Y por los discípulos de los apóstoles. Y por todos los que siguieron. Y por nosotros. Y ahí está la parte nuestra de este misterio. Que lo que hizo Cristo, la obra de Cristo, ya está hecha, ya está completa, pero Dios ha colocado en nuestras manos, la iglesia, ser parte de esta obra maravillosa. Ser parte. Ese es el misterio de la piedad. Y nosotros, en la manera en que nos conducimos, podemos hacer honor a este privilegio que Dios nos da o no. Predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bueno, predicado a los gentiles, la palabra ahí gentiles puede ser naciones, predicado por todo el mundo. Eso es lo que está diciendo. Está enfatizando los resultados de la obra de Cristo, ¿sí? Ahora se predica a todo el mundo, se cree, o a todas las naciones, es creído como resultado de la predicación. ¿Cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán, dice Pablo, si nadie les predica? Y ahí está la función de la iglesia, como columna y baluarte de la verdad, sosteniendo el Evangelio,
defendiendo el Evangelio, extendiendo el Evangelio, proclamando el Evangelio, predicando el Evangelio. Pero respaldando ese Evangelio que se predica con la piedad, con la vida consecuente. Y entonces, de nuevo termina como una forma, haciendo como una especie de, se llama quiasmo esto. Empezó hablando de la humillación de Cristo y ahora termina la última línea hablando de, dice, recibido arriba en gloria. Y ese término gloria es un término técnico, claramente, y habla de la gloria de Cristo entronado del Señor Jesús, la consumación de toda su obra, de este gran misterio que ha sido el plan de la salvación, Cristo ya en su trono, y una multitud incontable de personas salvadas de cada tribu y nación frente al trono, adorándole. Pero nosotros, habiendo sido parte de eso, proclamando este Evangelio. Por eso decíamos nosotros, la naturaleza de la Iglesia requiere que nos conduzcamos con orden, la función de la Iglesia requiere que nos conduzcamos con orden, y el mensaje de la Iglesia requiere que nosotros hagamos las cosas con orden. Se nos ha confiado algo tan solemne que no podemos vivir de cualquier manera, de ninguna forma. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Sí? Señor, damos gracias por habernos llamado a la salvación y hacernos parte, no solo habernos perdonado nuestros pecados, a pesar de no merecerlo. Gracias, Señor, por haber cargado en la cruz con toda la culpa que nosotros debíamos cargar. Damos gracias, Señor, por haberte hecho hombre, haber vivido como viviste, una vida perfecta, y haber muerto y resucitado, y hoy poder justificarnos a nosotros por medio de tu muerte y tu vida perfecta, Señor, y tu resurrección. Pero también, Señor, estamos ante ti para adorarte y agradecerte y bendecirte por habernos no solo salvado, perdonado, sino habernos hecho parte de este gran misterio que es el Evangelio. Tener el privilegio de ser partícipes de la proclamación, de la defensa, de la protección, de sostener esta verdad del Evangelio, la verdad en alto, Señor. Que tú nos ayudes, Dios, a conducirnos con temor y temblor dentro de tu iglesia, en cada una de las iglesias locales donde tú nos has colocado, como líderes o como miembros regulares, pero que cada uno podamos salir de aquí conscientes de que esto es algo muy solemne, Señor, y que es glorioso, y que realmente no hay nada en nuestra vida que tenga tanto valor, que al día que estemos haciendo quizás cuentas en nuestro lecho de muerte, a ver qué hicimos en nuestra vida que valió la pena, que nos demos cuenta que haber servirte a ti dentro de una iglesia local, eso ha sido lo más valioso que hemos hecho, Señor. Damos gracias, Señor, y pedimos de nuevo un sentido, que nos abras los ojos del entendimiento para darnos un sentido de solemnidad de lo que está en juego en habernos incluido en tu iglesia, en tu familia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.